Allí hemos estado haciendo ese énfasis fuerte en la oración, pero en la iglesia también he estado compartiendo algunas cosas acerca de la oración. Y la cosa es esta: todos sabemos que la oración es importante para nuestra vida cristiana, ¿no es verdad? Sí, todos sabemos que Dios quiere que oremos, y vemos a los personajes en la Biblia como David, como Moisés, como Jesús, como Pablo. Todos los vemos con una vida de oración de una manera muy importante. Martín Lutero dijo en una ocasión: ser un cristiano que no ora es como querer vivir sin respirar. Ser un cristiano que no ora es como querer vivir sin respirar. La oración es importante. En una o en otra manera, todos tenemos esa noción, ese pensamiento, esa convicción. Sabemos que Dios quiere que oremos porque la Biblia nos lo dice. Colosenses 4:2, por ejemplo, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O todos recordamos aquel versículo en Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. Claro. Y aquel versículo en Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero, ¿qué creen que es lo último que hacemos nosotros los cristianos en la mayoría de las ocasiones cuando enfrentamos algún problema o alguna necesidad? Lo último que hacemos es orar. Leí un reporte de que en los Estados Unidos el cristiano promedio ora menos de 10 minutos al día. Y pues normalmente acá en México estamos un poco más atrasados, ¿no? Entonces, aunque no hay encuestas aquí en México, y hicimos hoy una aquí, seguramente muchos de ustedes la contestaron, pero no existen encuestas en México. Pero quizá en México el promedio de oración de los cristianos sea ¿de cuánto les gusta? Promedio de oración al día de cristianos en México, ¿para cuánto les gusta? 20 minutos. Menos que los americanos. 5 minutos. 10 minutos. Quizá, no sé. Vamos a ver. La cosa es esta, mis hermanos. Y por supuesto no se trata de juzgar o de hacer sentir mal a alguien que no tenga la práctica de la oración. Se trata de animar y de motivar y de ayudar en esta área. El problema es de que muchas necesidades se quedan insatisfechas por falta de oración. Muchos proyectos fracasan por falta de oración. Muchas familias sufren por falta de oración. Muchos matrimonios tienen problemas por falta de oración. Muchos hijos tienen problemas por falta de oración. Una cosa que me impresiona mucho es de que el Señor Jesucristo vino al mundo y murió. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el beneficio que nosotros recibimos porque Cristo murió en la cruz? Hay muchos beneficios, pero uno de ellos
nos lo dice Hebreos 10, versículo 19, si tú lo quieres ver en tu Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cristo murió. Su carne fue traspasada, su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener acceso hasta el lugar santísimo. Y esto nos recuerda la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, en donde el lugar santísimo estaba adentro, la parte más interna del tabernáculo, y estaba cerrado con un velo que nadie podía penetrar. Nadie podía pasar atrás de ese velo. Estaba cerrado el acceso. No era posible entrar allí. Allí es donde estaba la presencia de Dios. Allí es donde la gloria de Dios se manifestaba. Allí es donde la gloria de Dios resplandecía e iluminaba ese lugar. Allí es donde la presencia de Dios estaba, pero no había acceso, no había lugar. Cuando Cristo nuestro Señor murió, al estar Él dando su último suspiro, la Biblia dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios nos estaba dando un mensaje muy poderoso, enorme, grandioso, incomprensible, que a partir de que Cristo murió en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar y podemos acercarnos con confianza, en plena certidumbre de fe, creyendo que allí hay un lugar para nosotros. Hebreos 4, versículo 16 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ha extendido una invitación abierta. Dios nos ha extendido una invitación fenomenal, increíble, que no lo podemos comprender. Imagínate, por favor, que te llegara una invitación desde Los Pinos y que te dijera que cuando tú gustes puedes marcar tal número y puedes comunicarte directamente con don Enrique Peña Nieto. Para empezar, te desmayarías, ¿no? Ay, ¿quién soy yo para tener esa línea directa con el presidente de la República? Pero luego te repondrías del susto y dirías, bueno, a ver si es cierto. Chin, 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 chin. Bueno, habla el presidente. Ay, mamacita, qué susto, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras una invitación? Una línea abierta para hablar con el presidente. Sería un privilegio, sería algo que hasta lo presumirías con tus amigos, sería algo que
aprovecharías indudablemente y por supuesto le dirías: oiga, señor presidente, pues fíjese que aquí hay unas necesidades muy interesantes en nuestra ciudad que usted podría ayudar, ¿no cree? Y usaríamos ese recurso. Bueno, tengo mejores noticias para ti. Te ha llegado una invitación abierta para entablar una comunicación directa, para llegar hasta el trono de la gracia, para entrar hasta el lugar santísimo, y esa invitación está abierta. Hermanos, la oración es algo maravilloso y misterioso. La idea de tener una comunicación personal y directa con el Creador del universo debería de sonarnos como algo increíble, quizá hasta presuntuosa, quizá hasta intimidante. Pregúntate, por favor, ¿por qué querrá Dios, el Creador del universo, que hablemos con Él? ¿Por qué no nos dará Dios este acceso, esta invitación abierta? Es algo maravilloso, y eso es precisamente lo que Él quiere. Y por la muerte de Cristo en la cruz, ese acceso ha sido abierto, y no hay nada y no hay nadie que nos puede impedir tener esta comunicación directa con nuestro poderoso Dios. Dios quiere tanto que hablemos con Él, que hasta nos ha dejado un gran número de incentivos, un gran número de promesas. Por ahí a los que contestaron la encuesta les entregaron una hoja de promesas de Dios acerca de la oración. Sáquenla, por favor, y escoge una, escoge la que más te gusta, y ponte en pie y léela en voz alta, que todos podamos escuchar esa promesa de parte de Dios acerca de la oración. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Alguien? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero todavía no se acabó allí. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hallamos. Muy bien, sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones. ¿Alguien más? Allá, por favor, en voz alta. Aleluya. Amén. Y dice entonces que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Al iniciar el servicio me paré aquí a las 11 y intenté iniciar la reunión. Nadie me hacía caso. Todos estaban en el wiri wiri. Dios está atento. Cuando tú clamas, Él está con su oído. Sí, hijito. ¿Qué dijiste? A ver, repítemelo otra vez. Y Él quiere que hablemos con Él. ¿Alguien más tiene una promesa que le gusta? Allí, por favor. Clamen los justos y Jehová oye. Amén. Libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa! ¿Te gusta esa promesa? Es Dios que te está hablando, que te está diciendo: yo estoy cerca, estoy listo, estoy dispuesto. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy allí. Alguien más, por favor, ayúdeme. Aquí, fuerte. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan.
Aleluya. ¡Wow! ¡Qué promesas tan hermosas! Allí Martita tiene otra. Aleluya. ¿No les dan ganas de decir gracias, Dios? Amén. Dios quiere que hablemos con Él y Él nos está prometiendo una y otra vez: yo te voy a escuchar, yo voy a oír, mi oído está atento, yo estoy cerca. Cuando tú tienes necesidades, cuando tú tienes problemas, habla conmigo, yo estoy listo para contestar, para bendecir. Aleluya. Ok, vamos a ver los resultados de la encuesta. Fueron 94 personas que contestaron la encuesta. El 75% fueron adultos de más de 26 años de edad. El 75%. El 25% entonces fueron adolescentes o jóvenes. ¿Con qué frecuencia oramos? Bueno, nos dice aquí que el 70% ora diariamente. ¡Wow! Un aplauso, por favor. Se merecen un aplauso. 70% ora diariamente. Y el 30% a veces, y el 1% nunca. O sea que solo una persona contestó que nunca. ¿Cuánto tiempo oramos en promedio? Más de 21 minutos. El 28%. 28% ora más que 21 minutos. De 11 a 20 minutos, el 18%. De 6 a 10 minutos, el 25%. Y de 1 a 5 minutos, el 28%. Entonces, de acuerdo a esta estadística que fue certificada por la Secretaría de Gobernación, el 50% está arriba del promedio de los Estados Unidos. ¡Guau! ¡Viva México! Muy bien. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para orar que nosotros enfrentamos? ¿Cuál creen que fue el número 1? No tengo tiempo. Número 1. Este es el mayor obstáculo para orar. No tengo tiempo. 40% contestaron eso. En segundo lugar, ¿cuál creen que fue el segundo lugar? El mayor obstáculo para orar. ¿Ah? No tengo ganas. No sé cómo orar. Ese fue el segundo obstáculo que encontramos, con el 11%. Los demás fueron un porcentaje pequeño. Qué interesante. Yo estoy creyendo, orando, para que nuestra iglesia, la casa de mi padre, sea una iglesia ejemplar en todas las áreas. Estoy creyendo por una iglesia que ama la casa de Dios y le encanta llegar temprano. Estoy creyendo por una iglesia que ama la palabra de Dios y le encanta ir a las clases de discipulado los domingos y los miércoles. Estoy creyendo por una iglesia que ama hablar con Dios, en lo personal y en las reuniones generales
de oración de la iglesia. Muy bien. Vamos a revisar algunas de las razones por las cuales no oramos. Quizá alguna te vas a poder identificar con ella. La primera, por supuesto, no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar. Muy bien, déjame darte un dato que se publicó en mayo acerca del uso de Internet en nuestro país, en México. Es un dato estadístico real de México. ¿Cuánto tiempo pasa en promedio un mexicano navegando en Internet cada día? ¿Alguien tiene idea? 6 horas, 8 horas, 12 horas, 6 horas, 14. Bueno, tienen bastante buena idea. El dato preciso es que los mexicanos pasamos 8.1 horas navegando en Internet cada día. Además de eso, pasamos 3 horas con 3 minutos viendo televisión y 2 horas con 50 minutos escuchando radio. ¿Cuánto tiempo queda del día? De las 24 horas nos quedan 10 horas con 3 minutos. ¿Qué hacemos en esas 10 horas con 3 minutos? Dormir. Entonces, ¿cuándo trabajamos? Con razón México está tan mal. Ok. La mayor parte de los mexicanos, cuando entramos a Internet, lo que hacemos es usar Facebook. En segundo lugar, usamos WhatsApp. Y así, las siguientes redes. Entonces, ¿qué decíamos? Que ¿cuál era el obstáculo número 1 por el cual no oramos? Que no tenemos tiempo. ¿Cuál es la realidad? Que sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí tenemos tiempo. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? Que no estamos nosotros usando sabiamente el tiempo. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El tiempo para buscar al Señor es hoy. El tiempo para buscar a Dios es ahora. La Biblia dice, es Efesios 5:15, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Le hemos dado el tiro de gracia a ese obstáculo. Eso de que no tenemos tiempo se acabó. Descartado. Bueno, pero hay otras. No oramos. Está muy sensible. No oramos porque hemos perdido el primer amor. Dios le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una iglesia muy buena,
Es una iglesia trabajadora. Es una iglesia que hace muchas cosas por amor de Dios. Esto es lo que nos está diciendo aquí. También tenemos una iglesia conocedora. Es decir, es una iglesia que asisten a los cursos de discipulado y conocen la palabra y pueden discernir cuando alguien que viene y se llama apóstol, pero no lo es. Es una buena iglesia. Pero Dios les dice: has perdido tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que estás muy ocupado haciendo muchas cosas, pero no oras. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque ellos estaban ocupados haciendo cosas, pero no tenían tiempo para estar con Dios. Si tú amas a una persona, tú vas a procurar pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Si andas, creo que algunos por ahí andan de novio, novia o de recién casados y entonces tú le dices: mira, la cosa va a ser así, toma nota. Una vez a la semana yo voy a pasar por donde tú estés y te voy a decir: te amo. Y luego me voy a ir y voy a ocuparme de hacer muchas cosas y nos volvemos a ver la siguiente semana. ¿Crees que tu novia aguantaría ese trato? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? No. ¿Por qué? Porque se espera que si tú amas a una persona, te gusta pasar tiempo con esa persona. Y entonces cuando el Señor le está diciendo: has perdido tu primer amor, lo que le está diciendo es: no estás pasando tiempo en mi presencia. Nosotros somos la esposa de Cristo. Hemos sido desposados. No somos la novia, somos la esposa de Cristo. Y Cristo espera que su amada pase tiempo con Él. La segunda razón, y esta quizá es más pesada que la primera, es que hemos perdido el primer amor. Es decir, que podemos decir que amamos a Dios, podemos hacer cosas porque amamos a Dios, pero no lo estamos demostrando al pasar tiempo con Dios. Tercera razón: no oramos porque tenemos nuestras prioridades retorcidas. Nosotros le damos prioridad en nuestra vida a las cosas que consideramos importantes. Nosotros consideramos que es importante algo, entonces le dedicamos tiempo. Puede ser el trabajo y nos enfrascamos en el trabajo, es la prioridad máxima de nuestra vida y estamos allí esclavos del trabajo a veces. Puede ser el deporte. El deporte lo consideramos muy importante, entonces le dedicamos horas y horas y horas de nuestra vida a practicar ese deporte, a tener la condición física adecuada para practicar el deporte y para ser campeones. Esa es la prioridad de nuestra vida. O podemos tener otras prioridades como esas, pero hay una prioridad sobre todas. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cualquier cosa que tú estás buscando a través del trabajo, a través del deporte, a través de la diversión, a través del internet, a través de lo que sea, cualquier cosa que tú estás pensando que vas a recibir como un beneficio, al darle prioridad a esas cosas, tú vas a recibir algo mejor cuando tu prioridad sea Dios. Necesitamos enderezar nuestras prioridades. Número que sigue: no oramos porque sentimos que no lo necesitamos. Ay, esta está así como que gancho al hígado, porque uno
vive en esta cultura, rodeado de este pensamiento, de esta clase de pensamiento, si tú te esfuerzas, si tú te dedicas, tú puedes. Esta es la filosofía que esta cultura ha sembrado en nuestro corazón. La cultura del yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entonces, cuando enfrentamos proyectos o problemas o necesidades, nos hemos convencido de que nosotros podemos resolverlo. Y no necesitamos ayuda. Y mucho menos necesitamos la ayuda de Dios. No necesitamos orar, porque ese problema en el trabajo que estamos enfrentando, nosotros lo podemos resolver. Y ese problema en la escuela, nosotros lo podemos resolver. Y ese problema en la familia, nosotros lo podemos resolver. Hasta que nos damos un tope en la pared y descubrimos que no era verdad, que nosotros no podemos solos y que necesitamos la ayuda de Dios. Y que necesitamos venir para buscar la ayuda de Dios antes de que ya sea demasiado tarde. Cuando ya tengamos que pedirle a Dios que venga a recoger los pedazos que quedaron. Necesitamos pedirle a Dios la ayuda antes. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que en cuántas ocasiones hemos confiado más en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Yo puedo. Y no hemos confiado en Dios. Y no hemos dependido de Dios. Dice la Biblia, y en este sentido hay otro engaño en el cual nosotros caemos. Sobreestimamos nuestra capacidad y desestimamos el poder del enemigo. Pensamos que nosotros podemos vencer al enemigo, pero la Biblia dice que necesitamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, orando, porque Él tiene cuidado de nosotros. Necesitamos depender de su cuidado. Y dice, y es 1 Pedro 5, versículo 8 ahora, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos desestimar las artimañas y el poder del diablo que tiene para destruir y para robar y para matar. Y no debemos de pensar que nosotros solos podemos. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. Otra razón, y esta es la segunda que se mencionó en nuestra encuesta, es que no oramos porque no sabemos cómo orar. No oramos porque no sabemos cómo orar. Y esto ha sido la intención de estas últimas semanas, de ayudarles y de darles herramientas para que sepan cómo orar y para que sean motivados para orar. Cuando nosotros hemos crecido, quizá en un hogar en donde no había oración, no tuvimos padres que modelaran para nosotros esa vida de oración. Donnie, por ejemplo, me contó en una ocasión acerca de su abuelo, que él mencionó y que plantó muchas iglesias en aquella isla de Sumatra. Donnie me contaba cómo él recuerda a su abuelo levantándose en la mañana para orar. Todos los días, todo el tiempo, él podía verlo. Qué maravilloso poder tener un modelo así. La mayoría de nosotros no hemos tenido un modelo y no hemos aprendido desde nuestra niñez la importancia y el deleite de la oración. Entonces tenemos que aprenderlo ahora.
El no saber cómo orar está conectado con otra de las más sentidas carencias en la vida del cristiano: el no leer la Biblia. Está muy conectado. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar en la Biblia modelos de oración, ejemplos de oración, respuestas a la oración. Simplemente el Señor Jesús en Mateo 6 nos dice: mas tú cuando ores, y empieza a darnos instrucciones de cómo orar, dónde orar, qué orar. Si tú no sabes cómo orar, ve a la Biblia. Si tú no sabes cómo orar, busca la llenura del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda. Él es nuestro consolador. Él está a nuestro lado para ayudarnos cuando no sabemos cómo orar. A veces algunos hermanos amados sienten que aquí en la iglesia insistimos en exceso en ese asunto del hablar en lenguas, como si fuera algo legalista y religioso. Pero no es con mucho amor que insistimos en eso. ¿Por qué? Porque es una de las maneras poderosas que Dios nos ha dado para saber cómo orar. Oraciones eficaces, oraciones efectivas, oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oramos en el Espíritu. Bárbara se puso a leer, después de la visita del hermano Richard Tyson, un libro de otro de los colegas del hermano Philip y del hermano Richard Tyson, que se llama Wayne Crook. Y en su libro él da muchos testimonios, y uno de los testimonios que da fue de cómo llegó a la casa de otro de los colegas que se llamaba Ray Jennings, un evangelista, y dice que llegó a su casa para visitarlo. Y estaban platicando normal, pero entonces el hermano Ray Jennings le llamó a su esposa, Ruth se llamaba, no me acuerdo. Ven, vamos a orar aquí con este joven que nos está visitando. Y viene la esposa y se ponen a orar. Y dice Wayne Crook que fue una cosa extraña lo que pasó después. Dice que por mucho tiempo Ray Jennings estaba gimiendo. Y después de mucho tiempo de estar gimiendo, empezó a orar simplemente una palabra: India, India, India. Una hora orando, gimiendo, clamando por India en el Espíritu. Ese hombre después fue a la India, hizo campañas donde 100,000 personas escuchaban el Evangelio cuando él estaba predicando allí. Si no sabes cómo orar, tienes la ayuda de la palabra de Dios y tienes la ayuda del Espíritu Santo para aprender. Otra razón por la que no oramos: no oramos porque pensamos que no funciona para nosotros. Es que alguna vez oramos por algo y no vimos respuesta, y entonces descartamos la oración de nuestra vida. Ahí está la muchacha que ora por años por un esposo, y los años pasan y el susodicho esposo no llega. Y después de varios años de orar por su esposo así, dice: pues Dios no oye, Dios no contesta, la oración no funciona, mejor me voy a ir al mundial a buscarlo yo. Y se va.
La oración o el caso del pastor, del ministro que ora por un avivamiento por años ora un avivamiento, que Dios despierte la iglesia, que Dios la llene con su Espíritu Santo y no pasa, y los años se van y el ministro se desanima y tira la toalla y se aleja del ministerio porque al parecer la oración no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no estamos dispuestos a pedirle a Dios que haga su voluntad en su tiempo, en su manera. Muchas veces oramos para que Dios haga nuestra voluntad en nuestro tiempo y en nuestra manera. Pero Dios quiere hacer su voluntad buena, agradable y perfecta en su tiempo. Él sabe cuándo es mejor, en su manera. Él sabe cómo es mejor. Muchos pueden decir que la oración no sirve y que Dios no contesta la oración y que no vale la pena orar. Pero como la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, porque todavía mi Biblia sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es la verdad. Dios oye la oración, Dios contesta la oración. A veces nos desanimamos cuando no vemos la respuesta tan rápido como queríamos o en la manera que la queríamos. Pero Cristo nos anima, nos dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Una frase que encontré muy poderosa es: la oración no cambia a Dios. La oración cambia al que ora. Nosotros necesitamos cambiar y nosotros necesitamos ver que la voluntad de Dios sea hecha en su manera y en su tiempo. Otra razón por la que no oramos. ¿Alguna de estas te ha caído bien así personalmente? No sé. ¿O no? Ok. No oramos por incredulidad. A veces, en realidad, por extraño que esto parezca, no creemos que Dios escuche nuestra oración y mucho menos creemos que la vaya a contestar. Tremendo, ¿no? Como aquellos que estaban orando allá en Jerusalén para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Y entonces llega Pedro, toca la puerta y sale la muchacha y dice: ay, 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 es un fantasma. Y todos están espantados pensando que es un fantasma. Pero ellos estaban orando para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Ahora Pedro está tocando la puerta ahí donde ellos están orando y no creen que es Pedro. ¿Y cuántas veces oramos así? Oramos sin creer que realmente Dios puede contestar nuestra oración. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir: es que yo he orado muchas veces por eso y Dios no lo ha hecho? Yo no puedo, yo no lo he visto. ¿Por qué? Probablemente es porque hay incredulidad en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Si tú te acercas a Dios en oración con fe, tú vas a ser galardonado por Dios. Todas están
muy difíciles. Ojalá que no hubiéramos predicado esto hoy, pero aquí estamos. Es que viene otra peor. No oramos porque hay pecado en nuestra vida. Juan Bunyan, un líder muy tremendo, él escribió un libro clásico que se llama, ¿alguien sabe? El progreso del peregrino. Ok. Él dijo: la oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado hará que el hombre deje de orar. La oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado hará que el hombre deje de orar. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir indignos de acercarnos a Dios y de encontrar en Él la respuesta a nuestra necesidad. Por eso es tan importante que mantengamos nuestra relación con Dios bien derechita, con cuentas claras. No podemos nosotros negar nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestro problema. Todos tenemos problemas en alguna manera con el pecado. Pero la clave del asunto es de que cuando nosotros tenemos algún error, alguna situación de pecado en nuestra vida, en lugar de permitir que el pecado nos aleje de Dios, lo que necesitamos es correr hacia Dios para confesar nuestro pecado y recibir la misericordia y el perdón de Dios en nuestra vida, y entonces volver a tener la libertad para acercarnos con confianza delante del Señor. La invitación está abierta y el camino está abierto. Nos ponemos de pie, por favor. Dios quiere que hablemos con Él. ¿Por qué no practicamos por un momento? Rompamos récord el día de hoy y oremos más minutos de los que normalmente oramos. Y hablemos con Dios. Yo te invito. Si eres niño, joven, adolescente, adulto, toma unos minutos para hablar con Dios. Quizá Dios te ha hablado, su Espíritu Santo te ha hablado en alguno de los puntos que hemos tratado. Quizá acerca del tiempo, quizá acerca de prioridades, quizá acerca de pecado. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón en alguna manera en esta mañana, respóndele. No lo dejes como una predicación más que he escuchado y me voy a ir y la voy a olvidar. Respóndele al Señor. Él te ha extendido una invitación gloriosa, maravillosa, increíble, impresionante, para que te acerques al trono de la gracia, para que encuentres misericordia y gracia. ¿Aceptarás la invitación? Aleluya, Señor. Aleluya, Cristo. Quizá muchos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Padre,
derrama tu amor en nuestras vidas. Derrama tu amor en nuestros corazones. Llévanos, Dios, a un punto en nuestra vida que estemos tan enamorados de ti, que continuamente estemos haciendo contacto, continuamente estemos entrando al trono de tu gracia, no solamente en lo reservado de nuestra recámara, pero en cualquier lugar donde vayamos, aún en el trabajo, aún en la escuela, que podamos, Señor, tener esa confianza y esa libertad para vivir en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, donde tú puedas hablar a nuestra vida, donde tu presencia pueda llenarnos. Queremos enamorarnos, amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Queremos amarte, oh Dios, y queremos aceptar tu maravillosa invitación. Queremos entrar al lugar santísimo que Cristo abrió para nosotros, el camino en la cruz. Queremos entrar. Allí queremos vivir, allí queremos estar, allí queremos recibir de tu amor y de tu gracia. Padre, ayúdanos a derribar cualquier obstáculo que se ha puesto delante de nosotros para evitar la oración. Ayúdanos a tener prioridades correctas. Ayúdanos a crecer en fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.